Durante todos estos días, durante esta semana, estuve pensando qué puedo predicar a tanta gente que necesita cada día escuchar alguna palabra, un pequeño mensaje de la palabra de Dios, para que ese mensaje pueda entrar en lo más profundo de su corazón y de su mente. Y me vino una historia de un niño que en el año 1970 experimentó justo el tema que hoy día voy a predicar, los 10 leprosos. Se ha hablado mucho acerca de esta lepra. En el Medio Oriente era muy frecuente que la lepra pudiera coger a muchas personas, los cuales habían diferentes tipos de lepra que tal vez por el poco conocimiento que ellos tenían en ese tiempo y que hoy día nosotros tenemos muchísimo más, porque ha pasado cientos y miles de años, conocemos exactamente qué es lepra y qué son enfermedades de la piel. Pero en ese tiempo no había mucho conocimiento acerca de lo que es la lepra. Y para eso tenían que ir a los sacerdotes, y los sacerdotes, de acuerdo a ciertas estipulaciones y de acuerdo a la ley, ellos decían si era lepra o no era lepra. Lo cierto que esta enfermedad, que hoy nosotros como lo conocemos con la enfermedad de Hansen, ¿no?, es una enfermedad que ataca a la piel y que es una enfermedad que desespera, es una enfermedad que produce mucho dolor, demasiado dolor, porque comienzan a salir pequeñas escamas en la piel y esas escamas empiezan a pegarse con la sábana, empiezan a sangrar, y cada vez que la sábana se queda pegada, la piel se queda pegada a la sábana, y al desprenderlo existe mucho dolor. Había ocasiones que aquellos leprosos que estaban echados tenían que cortarse parte de la tela para no despegarlos y hacerles daño. Existe, tanto como ayer y como hoy en día, en la ciencia, dos tipos de lepra. Quiero hacerlos rápidamente, explicarles. Una lepra lepromatosa, que es una enfermedad que ataca a las personas que tienen el sistema inmunológico bastante débil. Y esto ataca en ellos, produce ceguera, produce atrofia testicular y también produce muy fuertes dolores en el cuerpo, producto de la descamación de lo que es la piel. Se forman heridas, se abre, hasta se puede ver el hueso. Es una enfermedad muy dolorosa. Puede producir, como dije, atrofia testicular y hasta la destrucción del hueso. Y hay otro tipo de lepra que nosotros lo conocemos en la medicina como la lepra tuberculosa. Ataca todo lo que es el sistema nervioso, también produce atrofia a través de los nervios, produce descamación y escamación en todo el cuerpo, sangrado, y también lo que puede llegar a atacar el nervio periférico. Lo cierto que a lo largo de todo esto, de toda esta enfermedad produce atrofia en cualquier parte de nuestro cuerpo. Inclusive se ha visto en muchos casos, en casos de las lepras, que se puede desprender parte de nuestro cuerpo, dedos que están colgando ya, y lo único que hace uno mismo es automutilarse, ¿no? Se desprenden los dedos, se desprenden parte de nuestro cuerpo. Entonces, esta es una enfermedad muy calamitosa y una enfermedad que nadie quisiera tener. Vuelvo hasta hace poco que dije que había un niño que había experimentado en su cuerpo una especie de sarna, desde la coronilla, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y todo el cuerpo estaba bañado por una sarna, o casi podríamos decir lepra. Los amigos se burlaban de él y él era el hazmerreír de todo el mundo. Después del terremoto de 1970 sucedieron muchas cosas. La tierra se abrió, salieron gases, los desagües se rompieron y empezaron a salir muchas enfermedades degenerativas en la piel. Y este muchacho no era inmune a ellos, tenía, si no me equivoco, 8 años y experimentó una sarna totalmente. Fue llevado a muchos médicos y nadie quería ya verlo porque realmente daba asco. Los padres de él eran cristianos y oraban mucho, pero aparentemente no sucedía nada.
llevaba una dieta muy meticulosa a base de frutas y de verduras y no pasaba absolutamente nada. La sábana se le pegaba en el cuerpo y eso era muy doloroso. Un niño de 8 años estaba experimentando lo que debería experimentar un adulto. Aún siendo adulto, por mencionarlos nada más, Naamán, ¿no? Por mencionarles a Job, por mencionarles a María, la madre de Moisés, experimentaron mucho dolor, ¿no? Y lo peor de todo, sintieron en carne viva la experiencia de verse alejados de la sociedad por el asco y la repugnancia. Estaban siempre lejos de la sociedad. Este niño, sus padres eran cristianos, pero un día tuvo que ir a un paseo. Los padres no querían llevarlos, pero ellos lloró tanto que ese niño solamente se quedó en el ómnibus y comenzó a mirar ahí. Justo había un paseo en Rinconada y se estaban bañando en ese río que se llama Rinconada. Y no aguantó más la desesperación y salió corriendo, pero a la mitad del camino, a medida que iba corriendo con las ganas de bañarse, pensó y dijo, me van a tener asco. Y así que antes de llegar al río vio un charco de agua muy sucia y estancada aparentemente de mucho tiempo. Se detuvo, lo quedó mirando y dijo, yo me voy a sanar. Estoy seguro que me voy a sanar si yo me lanzo en el nombre de Jesucristo. Y este niño, con su fe en Dios, se lanzó. Todos los que habían visto que este niño se había lanzado en una agua tan sucia y al ver al niño sarnoso, ¿no? Y lleno de granos en todo el cuerpo, disfigurado por esa sarna, empezaron a decir, este niño no pasa de mañana o de pasado que se muere. Pero el niño, a pesar de los gritos del padre y de la madre y de todos los que querían sacarlo, él no salió. Se quedó cerca de 1 hora bañándose y sumergiéndose en esa agua fangosa, sucia aparentemente. No pasaron 3 días y este niño quedó como la piel de un bebé. Se le desapareció totalmente esa sarna inmunda que había tenido en su cuerpo. Dejó de sufrir, dejó de experimentar ese inmenso dolor que despegaba cuando se pegaba la sábana o la ropa en su cuerpo. Era un dolor inmenso porque volvía nuevamente a salirse las costras y no había cuándo cicatrice sus heridas. El niño se sanó y hoy es una persona adulta que agradece a Dios de todo su corazón haber puesto su mano y haber puesto su confianza él en Dios, y Dios respondió inmediatamente a través de la fe de este niño, y Dios le agradeció. Dios y el hombre agradeció a Dios. Este niño agradeció a Dios. Como hoy día que vamos a tratar de estos 10 leprosos. No, antes de empezar, quiero decirles que ese niño leproso y que hoy es adulto es aquel que les está hablando hoy día. Yo mismo, Alain Amengual. Y por eso hoy día he querido hablar sobre este tema, no acerca de los leprosos, porque yo lo experimenté. ¿Y quién mejor que aquel que pueda experimentarlo y sentirlo en carne viva? Bendito y alabado sea el Señor. Yo he explicado acerca que hay 2 tipos de lepra. En ese tiempo se lograba hacer ciertas diferencias acerca de lo que es la lepra. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó leproso, porque había pecado y había quedado inmundo ante los ojos de Dios. El mundo hoy día, y gran parte de este mundo, está contagiado por este bacilo del pecado. Nosotros hoy día, al bacilo de Hansen, que hoy día lo conocemos como el micobacterio leprae, que es conocido porque ataca físicamente nuestro cuerpo. Puede ser por aspiración, por gotitas de saliva, por contacto físico, pero lo cierto es, mi amigo, que se contagia uno con solo tocarse o con solo aspirar la saliva, y es muy contagioso. Pero el hombre, desde que pecó y empezó a experimentar lo que es el pecado y la desobediencia a Dios, el hombre ha estado lejos de Dios. Y está aquel que todavía no acepta a Jesús como su único Salvador, está lejos. Como aquellos 10 leprosos que solamente miraban a Jesucristo y a la multitud que estaba con ellos, lo miraba de lejos.
Yo así alguna vez lo experimenté. Mientras mis amigos jugaban, yo parecía un terrorista. ¿Y saben por qué digo terrorista? Porque mis padres me habían hecho de tal manera que me tapaba toda la cara con habían tejido de lana, y yo solamente me habían hecho huequitos solamente para mirar, nada más. Y yo salía así para que no se burlen de mí. Y aún así se burlaban de mí y tenían asco, y yo de lejos miraba. Estos 10 leprosos estaban mirando a Jesucristo, el Hijo de Dios, y viendo los milagros constantemente que Jesucristo hacía. Y ellos no se podían acercar porque sabían que no le estaba permitido en esos tiempos a los leprosos acercarse a la ciudad, acercarse a las personas. Ellos estaban marginados de la sociedad, ellos vivían lejos de la ciudad. Y el hombre que está en pecado hoy en día está totalmente lejos de Dios. No quiere acercarse a ese grupo tan especial que alaba y que adora a Dios. Estaba buscando qué significa lepra. Y lepra significa golpear. Mejor dicho, significa golpe de Dios. De una manera ceremoniosa, ellos no estaban, digamos, en pecado, pero de una manera ceremoniosa ellos no podrían participar en ninguna ceremonia, porque eran personas con defectos. Y a Dios hay que presentarse intacto y limpio. Pero muchas de esas lepras, los cuales sí era un castigo de Dios, era un castigo de Dios, por muchos motivos, por desobediencia, por una maldición, bueno, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque Jesucristo tampoco respondió a ciertas preguntas cuando le preguntaron acerca de un ciego. Fue porque pecó seguro uno de sus padres, y Jesucristo no contestó. Lo cierto que tampoco vamos a dar detalles hoy en día acerca de esta pregunta. Pero sí sabemos es que Dios está mirando aún a los que le están mirando de lejos. La Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, quisiera yo brevemente leer la Biblia, leer en Lucas capítulo 17, capítulo 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en alguna de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, y les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados, mejor dicho, fueron sanos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz, y se postró rostro en tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Qué interesante, ¿no? Dios había hecho un milagro. A través de cientos de años y miles de años no se había vuelto a repetir un milagro. Dios no había sanado prácticamente a nadie de lepra, de lo que eran judíos. Porque el único judío, si podemos decirlo así, era la hermana de Moisés, que era María, que Dios lo castigó por hablar mal de su hermano y lo hizo leprosa. Pero después la Biblia no menciona a otro judío que había sido sano, pero sí menciona a otros extranjeros que no eran judíos, que sí habían sido sanados. Por ejemplo, Naamán, que no era judío, pero fue sanado. Esa vez Dios sana a 10 leprosos que lo estaban mirando de lejos. Y de los 10 leprosos, había 9 que eran judíos, aparentemente. No regresaron, porque se supone que eran judíos cuando los mandó al sacerdote, porque solamente les pertenecía por ley a los que eran judíos y que se presenten ante un sacerdote para que el sacerdote no haga la constancia que estos están sanos. Y se supone que el otro era samaritano.
Pero vamos y después entramos en detalles. Primero, todos se hallaron en la misma condición. Cuando yo digo que estaban todos en la misma condición, es que todos eran leprosos. Tal vez unos más que otros, pero lo cierto, mi amigo y mi amiga, que todos eran leprosos. Algunos hombres están corrompidos por el pecado. Están tan leprosos, pero que viven una vida hipócrita, viven una vida religiosa, pero por dentro la lepra está que los corcome. Aparentan ser felices, aparentan ser buenos cristianos, pero la lepra los está corcomiendo. Como que también hay unos que no han aceptado todavía a Jesucristo como su único Salvador y están muriendo de lepra y no se atreven, a pesar que están lejos, todavía no les llama la fuerza del deseo de decir: Jesucristo, ten misericordia de mí. Porque basta que lo digan, mi estimado amigo, estoy seguro que Jesucristo quitará de inmediatamente esa lepra de pecado que hoy en día el hombre está experimentando. Todos estaban en la misma posición. Todos estaban en la misma posición. Estaban parados, estaban de lejos y estaban mirando a Jesucristo y con ganas de gritar y decir: ten misericordia de mí, Jesucristo, sánanos. Todos estaban en la misma condición. 3, todos clamaron, dice, a la misma persona. Y la Biblia habla acerca de eso. Dice: todo aquel que invocare mi nombre, dice, yo le responderé. Clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé y te haré ver grandes cosas. Lo dice Ezequiel capítulo 33, versículo capítulo 1. Lo único que tenemos es que clamar y pedirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Cuando el hombre pecador, en su estado de ansiedad, de desesperación, de estrés, de enfermedad, le pide a Dios que lo ayude, la Biblia lo dice: echad sobre mí todas vuestras ansiedades. Dice: echad sobre mí todas vuestras ansiedades, que yo llevaré esa carga. Y estos ya no soportaron tremendo peso de dolor, tremendo peso, tremenda carga que los lastimaba y ya no podían caminar más. Estos hombres, al solamente, hay que suponer, el solamente de estar parados era mucho, porque hasta las articulaciones de sus huesos, su piel, la planta de sus pies descascarada y está totalmente corrompida por las llagas, estos hombres sentían un tremendo dolor. Pero aún así se pusieron de pie y lo primero que ellos dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Clamaron al Dios vivo y Dios le respondió. Todos elevaron la misma petición, dice. En el versículo capítulo 13 dice, y alzaron la voz diciendo: Jesucristo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesucristo, Maestro, ten misericordia de nosotros. En Timoteo capítulo 1, versículo 3, vamos a leer en la Biblia. Timoteo capítulo, dice: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, dice, incredulidad. Hay muchos que nosotros hemos pecado por ignorancia, pero déjeme decirle, amigo, que la ignorancia también es un pecado. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. En otras versiones dice: mi pueblo muere por ser ignorante, porque no lee, no estudia. Y muchos de los pecados que hoy en día comete el pecador, lo hace tal vez por ignorancia, porque no lee la Biblia y porque nunca ha tenido el más mínimo interés de saber qué dice uno de los mejores libros del mundo, que él sabe que es uno de los mejores libros del mundo, pero que nunca ha tomado el interés de leerlo. Yo dije
hace varias semanas que la mayoría de las personas, cuando se les pregunta cuál es el mejor libro del mundo para usted, todos en una unísona voz dicen la Biblia. Pero usted lo ha leído, bueno, poco, pero consideran y ellos saben que la Biblia es el mejor libro del mundo, porque contiene la palabra de Dios. Todos elevaron la misma petición, dice, ten misericordia de mí. Y en ese instante que ellos claman a Jesucristo, el Hijo de Dios, es Jesús, nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, contesta a estos pecadores, a estos que estaban lejos, aquellos que no se atrevían a acercarse porque se sentían inmundos. ¿Cuántas veces usted, mi estimado amigo, se ha sentido tan sucio y tan inmundo de no acercarse a Jesucristo ni siquiera a través de la oración? Dice, soy muy pecador, no creo que Dios me perdone. Cuando se les invita a la iglesia, no, ha ido más, soy tan pecador, no. Y cuando ellos mismos tienen problemas y dificultades, se les es tan difícil acercarse a Dios, porque se consideran pecadores e inmundos. Estos mismos leprosos sintieron lo mismo, no querían acercarse a Jesucristo, pero en su desesperación no pudieron aguantar más y clamaron todos juntos, Señor, ten misericordia de mí. Y en ese instante Jesús le respondió. ¿Y qué le respondió? Le dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y mostraos a los sacerdotes. Y ellos no le preguntaron, pero Señor, ¿pero por qué no nos sanas en este instante? ¿Por qué todavía nos mandas? No, ninguno de ellos se atrevió a contradecir a Jesucristo. Jesucristo le dijo, y mostraos al sacerdote. Y todos juntos fueron y se mostraron al sacerdote, pero en el camino que ellos se iban al sacerdote para que verifique su estado y su condición de leproso, ellos inmediatamente, antes que lleguen a los sacerdotes, fueron sanados. Todos, no 9, no 8, fueron los 10, fueron totalmente sanados. ¡Qué bendición! Es algo maravilloso que Dios hace en la vida del hombre por su obediencia. Ellos obedecieron. Y no solamente obedecieron, sino que creyeron que Jesucristo, el Hijo de Dios, los iba a sanar. Tú también puedes hacer lo mismo, mi amigo. No te creas demasiado inmundo y demasiado pecador, que pensar que eres pecador, que Jesucristo no puede escucharte tu oración. Solamente tienes que clamar. Tienes que clamar a Jesucristo y decirle, ten misericordia de mí, Señor. No puedo más. Sana mis heridas, sana estas llagas. Me siento asqueroso, no puedo acercarme a ti. Sáname, Señor. Y yo estoy seguro, mi estimado amigo, que Dios puede sanarte esa sarna y esa lepra de pecado que hay en ti. Esa lepra de la fornicación, esa lepra del adulterio, esa lepra de la coima, aquellos que están acostumbrados al soborno, a la mentira, a la calumnia y todo tipo, etcétera, etcétera, de pecado. Esa es una lepra que afecta no solamente yo no estoy hablando específicamente de este cuerpo, sino al cuerpo del alma y del espíritu. Porque a Dios más le interesa nuestro espíritu, nuestra alma. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Estos leprosos se acercaron al sumo sacerdote y supongo que el sacerdote les dijo, están limpios, no son leprosos. Pero como ya todo el mundo conocía a estos leprosos, se sorprendieron. Pero miren lo que sucede aquí. Todos habían recibido la bendición. Todos fueron limpios. Como yo dije, no fueron 7, ni 8, ni 9, fueron 10. Y los 10, todos ellos recibieron la bendición. Y esa es la bendición que nosotros recibimos cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo a través de la obediencia y de la fe. La fe trae como consecuencia gratitud.
Y hablemos hoy día también de gratitud para terminar. Dice, uno solo volvió a dar las gracias. De los 10, solo uno, estimado amigo, volvió a darle las gracias. Estaba yo revisando algunas revistas y donde estaba leyendo acerca de las famosas campañas del hermano Billy Graham, donde se entregaban en estadios 10,000, 20,000 personas en cada prédica de este tremendo siervo de Dios. Pero ellos mismos, a través de comenzaron a investigar, decir, de los 10,000 personas que se han entregado, realmente cuántos están asistiendo a la iglesia y cuántos realmente en ese instante son salvos. Y se dieron con la triste noticia de que de cada 10 personas, uno solamente asistía a una iglesia. Y yo lo relacioné de inmediato con estos 10 leprosos. De los 10 que habían realmente recibido la sanidad, ellos obedecieron. Miren, ellos obedecieron, los 10 obedecieron. Obedecieron, fueron obedientes, fueron a donde Jesucristo les dijo, vayan al sacerdote para que verifique que son limpios, y a la mitad del camino fueron limpios. Creyeron en Jesucristo y todos fueron sanos, pero del cuerpo, fueron sanos del cuerpo. Y uno solo volvió a darle las gracias. ¿Y saben quién fue? El samaritano. Todos estos 9 no regresaron y eran judíos. Y solo el más despreciado de ellos, al verse sanos, ya no querían juntarse con el otro leproso, que ahora era sano porque era de una dinastía diferente a ellos, que era odiado y despreciado porque los samaritanos eran despreciados por los israelitas, por los judíos. Pero ninguno de ellos fue agradecido y no volvió. Solo uno regresó. Por eso Jesucristo dijo, por eso la palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Y quiénes lo recibieron? Nosotros los gentiles. Era aquel samaritano, despreciado en ese tiempo por la sociedad judía, fue el único que se atrevió a agradecer. Cayó de rodillas ante Jesucristo, postrado en tierra. Yo me imagino el agradecimiento infinito que tenía Jesucristo. Lloró y Jesucristo le dijo, ¿y dónde están los 9? ¿A dónde están los 9? Si tú alguna vez, mi amigo, mi amiga, aceptaste a Jesucristo, el Hijo de Dios, y hoy día no estás asistiendo a ninguna iglesia, y lo peor de todo, que no estás siendo obediente a Jesucristo, a la palabra de Dios, estás alejado totalmente de la doctrina santa, hoy en día, yo vuelvo a decirte, sea agradecido ante Dios. No seas dentro de esos 10 que no agradecieron y que solamente uno agradeció a Dios. Sé ese uno, agradece a Dios. El samaritano era agradecido, dice la Biblia. Algunos leprosos, como dice la Biblia, buscan ser sanados por Jesucristo. Se van al sacerdote, son sanos, pero no regresan a su Salvador, a su sanador. Ellos mostraron, como dice la Biblia, obediencia y fe, pero no mostraron agradecimiento a Jesucristo, a su Dios. Yo espero, sinceramente, que tú no seas uno de estos mal agradecidos. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en tu vida, físicamente, espiritualmente, y tú no eres agradecido. Espero de que esto sea una seria reflexión para tu vida. Quiero solamente, para terminar, una breve oración de unos cuantos segundos. Quiero orar por ti. Si es que tú te animas a orar conmigo, solo cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Gracias, Dios. He sido ingrato contigo, Padre. He sido un leproso y tú me sanaste. De nada vale que te haya sido obediente al principio por obtener mi sanidad. De nada vale que haya creído solamente en ti cuando no soy un agradecido contigo. Todo lo que hoy tengo, todo lo que hoy soy, es por ti. Y hoy quiero agradecerte
y acercarme a ti y decirte perdóname por haber sido un mal agradecido. Pero hoy quiero, Señor, reivindicarme contigo y que me aceptes y que me perdones. Te prometo ser, Señor, lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Gracias, Padre. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, bendición para ti. Ya no eres un leproso, eres un hijo de Dios. El Señor les bendiga. Habló para ustedes Alain Amengual. Hasta otra próxima oportunidad. Dios les bendiga.